El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Salmo 19, versículos 7 al 11. Salmos 19, versículos 7 al 11. Si gustas, lo puedes leer de tu Biblia o lo puedes leer de la pantalla en voz alta juntos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Pueden sentarse. Amén. En guardarlos hay gran recompensa. Y de eso es lo que vamos a estar hablando esta mañana. Estamos iniciando el mes de la Biblia y he titulado este mensaje Los beneficios de alimentarnos de la palabra de Dios. Esa recompensa que promete, los beneficios de alimentarnos de la palabra de Dios. Que esta mañana Dios pueda hablarnos estas verdades. Estamos terminando este año y hemos recibido muchas bendiciones. Yo estoy seguro que tú puedes hacer recuento y ver la fidelidad de Dios en tu vida, las bendiciones que Él ha derramado sobre ti. Pero una de las bendiciones que hemos tenido como iglesia, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, es la palabra de Dios que nos ha estado enviando domingo a domingo. Particularmente este año hemos tenido 3 series que yo creo que han transformado la vida de la iglesia. Dios ha sido bueno y tú puedes darle gracias a Dios por eso. Tú puedes decir, Señor, gracias porque entre todas las otras bendiciones, tu perdón, tu misericordia, tu salvación, también has enviado tu palabra. Y al terminar el año, podemos decir, Señor, que este año que viene nos propongamos algo en nuestro corazón. Y esa propuesta podría ser que este año que viene, el 2014, sea un año en donde estemos comiendo más de la palabra, alimentándonos más de la palabra como individuos y como iglesia. Normalmente muchos hacen propuestas de nuevo año. No sé si ya estás haciendo las tuyas. No es malo hacer eso. Siempre ten cuidado con hacer una propuesta que pienses que te va a dar más mérito hacia Dios, o una propuesta que quieras hacer en tu propia fuerza. Recuérdate que todo viene del Señor, o propuestas que no glorifiquen a Dios. Pero si la propuesta que tú tienes es glorificar a Dios, o sea, con esa propuesta vas a glorificar a Dios, es buena. No hay quien falte que ahorita ya está pensando en su dieta para perder esos kilitos que se subieron en estos días. Otros que han batallado todo el semestre escolar están diciendo, este semestre, sí le voy a echar ganas. A mí me gusta ver los cuadernos de los alumnos los primeros días de enero. Los que son maestros y maestras aquí saben de que los primeros días de enero como que le echan ganas otra vez y comienzan con buena letra. Pues te animo. Siempre que no sea para algo negativo, a lo mejor quieres una mejora laboral o lo que sea, siempre que sea para glorificar a Dios es bueno. Pero ¿qué les parece esta propuesta como iglesia? Que este año nos alimentemos más de la palabra de Dios. Yo la deseo para mi corazón esta propuesta. Yo los reto, yo los animo a que este año nos alimentemos de la palabra de Dios. Así que vamos a entrar en este salmo que por excelencia habla de 2 cosas. Básicamente habla de los atributos de la gloria de Dios y de la gloria de la palabra de Dios. Ese es un salmo de David. Y en los versículos que estamos viendo nos vamos a enfocar ahí en la gloria de Dios. Y como les decía, qué beneficio nos da estarnos alimentando de la palabra del Señor. Lo primero que quisiera decirte es que recibimos beneficio es porque es palabra del Señor, porque esto es sobrenatural. Fíjate, versículo 7 dice la ley del Señor. Versículo 8, los preceptos del Señor. Versículo 8 también al final, el mandamiento del Señor. Versículo 9, el temor del Señor.
Versículo 9 también dice, los juicios del Señor, es decir, la palabra de Dios. Este libro hermoso que tenemos aquí es algo sobrenatural. No hay nada comparable a este libro. Tú puedes leer cualquier cosa, alimentarte de cualquier cosa. Algunos aquí son muy lectores. Algunos tienen la costumbre de leer muchos libros de mucho tipo, pero nada va a cambiar tu vida ni la mía como leer la palabra de Dios. Ya no se diga como estudiarla, como atesorarla, como venir delante de ella. Con solo leerla hay un beneficio. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y cuando el Señor dijo en el Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 3:16, que Él decía, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabes lo que quiere decir una mejor traducción? Todas y cada una de las palabras de la Biblia fueron sopladas del mismo hálito de Dios, fueron inspiradas por Dios y por eso son útiles. Por eso podemos decir que esta palabra es palabra viva. No hay nada en el mundo que se compare a la palabra de Dios. Si la Biblia es la palabra de Dios, que lo creemos, lo afirmamos, eso es nuestro estatuto de fe de los cristianos. Básicamente creemos en Dios, en la Trinidad y en que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Crees eso tú? Si la Biblia es la palabra de Dios, tiene el poder para cambiar nuestras almas. Tiene el poder para hacer una obra hermosa y profunda que nada puede hacer. No hay terapia psicológica, no hay libro ético, no hay ninguna cosa, no hay revistas, no hay novelas, no hay internet, no hay periódicos que puedan transformarnos como lo que puede hacer la palabra viva de Dios. Dios habla hoy todavía. Y yo creo que muchos pensamos o queremos escuchar la voz de Dios a veces cuando estamos en oración. Y yo he escuchado a alguien que decía, si tan solo escuchara la voz de Dios yo le obedeciera. Si que Dios me hablara audiblemente, yo quiero saber qué hacer. Quisiera escuchar su voz. Y hay quienes dicen de que Dios les ha hablado audiblemente. Bueno, Dios habla hoy. ¿Sabes cómo habla Dios? Por medio de su palabra. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, nada más tienes que leer la palabra de Dios con deseo de escuchar su voz. En la época medieval, cuando había un mito de decir la palabra de Dios solo la pueden entender los estudiados. Martín Lutero, con la Reforma, trajo una verdad muy, muy hermosa. Y la verdad que Martín Lutero dijo, la Biblia puede ser entendida por cualquier persona que se acerca a ella con un corazón humilde. Sea un niño, sea una persona que no tenga mucho conocimiento. Entonces, si Dios habla hoy, si la Biblia es la palabra de Dios, al leerla, nosotros vamos a tener una experiencia sobrenatural con Dios. Si tú lees tu Biblia con amor, con humildad, con devoción, te estás encontrando con Dios mismo. Qué hermoso es orar. A mí me encanta cantar alabanzas y sentir la presencia de Dios cuando está uno en adoración. Pero la voz de Dios la escuchas a través de la Biblia. Dios quiere que escuchemos su voz. Este salmo no solo nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios, sino que la Biblia tiene que ser deseable. Tiene que ser aquello que los cristianos valoremos por sobre todo. Mira el versículo 10 del Salmo 19. Dice, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Aquí pone dos ejemplos. Uno es el oro. El oro es deseable para todos y ahorita que acabamos de terminar esta serie de Apocalipsis me doy cuenta, en realidad, una de las cosas que Dios me habló a mí en Apocalipsis es cómo la estrategia de este mundo, ¿se acuerdan ustedes cómo este mundo nos va a seducir?
Y hay varios pecados que en este tiempo han tomado mucho auge. Decíamos, uno es toda la inmoralidad. Se ve que en los postreros tiempos habrá mucha inmoralidad, pero otras cosas que constantemente decía que la bestia hacía, que la gran Babilonia hacía, era darnos un vino y nos embriagaba con el vino de las cosas, del oro, de lo material, del deseo de tener más. Es sutil, cuando menos sientes, estás cayendo en esto. Muchas personas, muchos jóvenes cuando van a escoger su carrera, normalmente pueden tener una vocación, pero tú les preguntas, ¿por qué escogiste la carrera? Y respuestas muy comunes, por lo cual hay psicólogos que hacen un análisis de cuál es tu verdadera vocación, porque la respuesta más común es que yo quiero estudiar esto, ¿por qué dicen? Porque es lo que más deja lana, porque es lo que más deja dinero. No necesariamente tengas esa vocación, pero el amor al dinero, el amor al oro es seductor. En estos días de Navidad es fácil perder también el foco, perder el enfoque, más bien dicho. A veces estamos buscando nada más lo material, cuando no debería de ser ese el énfasis. Deberíamos de buscar al Señor y ver qué es lo que en realidad ocurrió en el pesebre. El Dios dueño del oro y de la plata se hizo humilde. Bueno, si el oro se busca, imagínate todo lo que hacemos para buscar el oro. Hay quien tiene un trabajo y se mete a más horas de trabajo, no por necesidad, sus necesidades están suplidas, por tener un poco más de lujo, por tener un poco más de comodidades, y fácilmente se vuelven un ídolo. Escuché un testimonio de una señora que viajó ilegal desde Guatemala hacia los Estados Unidos. Y pasó, fue tremendo. Ustedes saben cómo les toca pasar toda la trayectoria desde Centroamérica. Pasan por el tren ese, los abusan, los roban. Y finalmente logró cruzar solo para que al siguiente día la regresaran. Y entonces van los reporteros y le dicen, ¿qué te motivó a sufrir todo esto? Dejar tu familia en Guatemala. No, es que mi hijo, le dice, él quiere un Nintendo, quiere un PlayStation, y yo le quiero comprar su juego de video. Y yo quiero vivir el sueño americano. Hay quien sacrifica su vida por tener más cosas materiales. Bueno, si así buscamos el oro, si nos diéramos cuenta que la palabra de Dios dice, este salmo es hermoso. Cuando tú tengas esta tentación debes decir, Señor, que lo más deseable que el oro sea tu palabra para mí, Señor. Más deseable que cualquier cosa, que las riquezas. Muchas veces nos damos cuenta que nosotros estamos deseando otras cosas. La Biblia te dice en Mateo 6:19, un versículo que nos tenemos que recordar pensando en la eternidad. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polía y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces yo me hacía esta pregunta y te la hago, hermano, con todo respeto. ¿En dónde está tu corazón? ¿Es realmente para ti este salmo una verdad? Y tú puedes decir, para mí la palabra de Dios es más deseable que el oro. ¿O tenemos tesoros terrenales? Si esto es así, esta mañana es una buena mañana para hacernos una propuesta y decirle al Señor de todo corazón, en arrepentimiento, Señor, permíteme desear tu palabra como lo más codiciable, como lo más hermoso, como aquello que sea mi deleite. Porque no solo dice que es más deseable que el oro, sino que dice en el versículo 10 también que es más dulce que la miel y la miel que destila del panal. Yo no sé si en ese tiempo habían postres elaborados como los postres tan ricos y elaborados que hay ahorita. Los días saboreé yo no quería que se acabara un pastel, no sé si les gusta a ustedes, un pie, me habían dicho, de pecan, de nueces
Yo no quería que se acabara, es dulce, es delicioso, es deleitoso. El salmista dice de que la palabra de Dios es deleitosa, es deseable como el oro, pero también es llamado a deleitarte en ella. Cuando tú buscas la palabra de Dios por cumplir un compromiso, por un deber cristiano, por una disciplina, que ya vamos a hablar que es importante tener una disciplina, pero si tu enfoque es la disciplina, si tu enfoque es que tengo que hacerlo, entonces no estás deleitándote en la palabra de Dios. Para mí no es una obligación comerme ese pie. Para mí es un deleite. Seguramente para ti también. ¿Te imaginas a las esposas aquí? ¿Se imaginan ustedes que para su esposo fuera un deber cristiano honrarlas y tratarlas bien y acordarse de su cumpleaños? Y te dice, yo lo hago porque pues el pastor nos ha predicado, maridos, amad a vuestras mujeres. Eso no es deleite. Deleite es el que tiene un año de casados, un mes de casados, que está emocionado por ver a la esposa. La palabra de Dios tiene que ser deleitosa. El Señor nos dice, gustad y ved, qué bueno es el Señor. Nosotros adoramos en lo que nos deleitamos. Hemos hablado de eso en otras ocasiones. Por ejemplo, alguien tímido quizás no le guste hablar de la Biblia. En tu grupo de casa probablemente el más tímido no le gusta participar. Pero hay una pequeña demostración bien fácil. A esa persona tímida, háblale de aquello que es su deleite, su hobby, su pasión. Vamos a decir que su deleite es hablar de las carreras de la Fórmula 1. Entonces tú le dices, no participó nada en el grupo de casa, pero tú le dices, oye, ¿y quién ganó? La última vuelta que hubo de Fórmula 1. No, es que ganó y este tiene los récords. Verás que en lo que nos deleitamos es fácil expresarnos sobre eso, y es porque lo que nos deleita es nuestra adoración. Entonces, que esta mañana nuestro reto es decir, Señor, tu ley, que sea para mí deseable más que el oro, pero que sea un deleite más grande que la miel misma que destila del panal, que tú la pruebes, la saborees y digas qué deliciosa es. Una prueba fácil de esto es en este tiempo que vivimos de tan fácil que podemos leer tantas cosas hasta en la palma de la mano. ¿Qué es lo primero que tú lees? Fíjate, esta es una pregunta bien sencilla. Yo a veces me levanto y lo primero que me despierta quizás son las notificaciones del correo. Y así con los ojos que medio puedes ver por la luz, checas tu correo. Otros que buscan el periódico, otros que la primera lectura que tienen es del Facebook. No tengo nada en contra del Facebook, pero es lo primero. Cuando la Biblia es deseable más que el oro, y mucho oro fino, y deleitosa más que la miel, nuestra primera búsqueda, ¿cuál crees que debería de ser? Deberías de estar esperando ese momento. Y decir, Señor, permíteme en la mañana y en la noche estar saturado de la Escritura. Esa palabra saturado quizás no se entiende mucho, pero pues el pastor Piper normalmente dice que su iglesia, él desea que es una iglesia saturada de la Biblia, es decir, leyéndola, estudiándola, meditándola, practicándola. Entonces hemos dicho que si es la palabra de Dios, tiene el poder transformador, palabra viva. Pero si esta palabra de Dios no es deseada y hay un problema, esta mañana le vamos a pedir, Señor, permíteme desearla y deleitarme en ella. Ahora, miremos qué efecto nos dice el salmista que produce en nuestras vidas el estarnos deleitando y alimentando de la palabra de Dios. Mira el primero, ahí mismo en el versículo 7, la ley del Señor es perfecta,
que restaura el alma. La ley del Señor restaura el alma. ¿Sabes? Una de las bendiciones que tiene la palabra de Dios es que imparte vida. Esa palabra restaura el alma en la Biblia Reina Valera dice convierte el alma. En otras versiones en inglés dice restaura la vida. Y en otras dice da vida. ¿Qué virtud tiene la palabra de Dios? Que es tan deseable que el oro, más deseable que el oro, es que la Biblia tiene la capacidad de salvar a una persona, de impartir vida a una persona. Nada de este mundo que tú leas, que te instruyan, ninguna religión, ninguna enseñanza, ninguna doctrina es capaz de convertir tu alma, de salvar tu vida ni la mía. Por ejemplo, cuando el Señor me rescató, yo les he contado en otras ocasiones, yo nací básicamente y crecí en una iglesia, pero el Señor me me rescató cuando tenía 17 años. Y tengo tan palpable ese momento. Y es que yo estaba delante de Él y encontré un versículo en la Biblia que por primera vez entendí, lo había escuchado. Y es aquel versículo que dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongo mi misericordia. Yo en ese momento entendí el amor de Dios para mi vida y que había arrepentido delante de Él. La Biblia misma se hizo vida en mí, me dio luz y me cambió, me resucitó. Nota qué tan viva es la palabra de Dios que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué lo hizo? Con el poder de su palabra. Acabamos de ver en la serie de Apocalipsis que uno de los nombres de Jesús es yo soy el verbo. El verbo también puede ser traducido la palabra viva de Dios. Tiene un poder restaurador. Hay muchos ejemplos en la historia y tú también tienes tu testimonio en donde Dios seguramente te ha dado vida por la palabra. Cuenta que San Agustín, al leer Romanos 13:3, inmediatamente Dios lo salvó. Él leyó Romanos 13:3, Dios lo salvó. Martín Lutero comenta que al leer Romanos 1:16, que dice el justo por la fe vivirá. En ese momento recibió la impartición de la vida. Y así muchos testimonios que seguramente tú conoces. Dice que la palabra, ¿qué beneficio recibo? Pues primero, que te da vida. Y vida en abundancia. Un hombre puede estar vivo físicamente, pero muerto para con Dios si no tiene a Cristo como su Señor. Pero el día que viene la palabra al corazón, cuando te expones a la palabra, se imparte la vida. Segundo beneficio que nos dice aquí el Salmo, da sabiduría. El versículo 7, la segunda parte dice, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Sencillo es una persona que no tiene entendimiento, una persona falta de entendimiento. Y vale la pena aclarar que ser sabio no es lo mismo que ser inteligente. Muchas personas inteligentes pero no son sabias. La sabiduría verdadera viene al exponernos a la palabra de Dios. Y la sabiduría verdadera viene también cuando lo que dice el siguiente versículo, dice la segunda parte del 8, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Las tinieblas se han relacionado con falta de sabiduría. Por ejemplo, la época del oscurantismo. ¿Sabes que se le llamó así? Porque no habían inventos tecnológicos, no habían inventos científicos, no había nada, no había literatura. ¿Por qué? Porque habían guardado la Biblia. Eso está históricamente comprobado. Un pueblo sin la Biblia perece, se va al oscurantismo, se va a la oscuridad.
Una persona sin la palabra de Dios está en tinieblas. No es sabio, es necio. Al contrario de sabio, es necio. ¿Cuándo viene la sabiduría a nuestras vidas? Cuando por la Biblia Él abre nuestros ojos. ¿Abre nuestros ojos a qué? A ver que dice Pablo allá a los Corintios que lo que para este mundo es locura y necedad, para nosotros es poder de Dios. Cuando Dios te abre los ojos al Evangelio, entonces empieza el camino del sabio. Estamos viendo un currículum con los niños en la escuela dominical que se llama el camino del sabio. Y el camino del sabio empieza el día que la palabra de Dios te quita la venda. Dice muchos pasajes, tú los has leído, no los vamos a mencionar, pero dice Efesios de que estábamos ciegos. Segunda de Corintios dice que el Dios con D minúscula de este mundo nos tenía cegados, pero que el Señor quitó la venda de nuestros ojos y nos permitió conocer la luz. Bueno, esa es una bendición que proviene de la palabra de Dios. Pero también en este texto estrictamente dice de que Dios da sabiduría para vivir. La sabiduría, te decía, no es inteligencia necesariamente. La sabiduría, por ejemplo, J.I. Packer, un escritor que yo respeto mucho, que escribió el libro El conocimiento del Dios Santo, él menciona que la sabiduría, por ejemplo, es tomar las mejores decisiones y los mejores caminos hacia ellas. Eso lo menciona el señor J.I. Packer. Tomar una buena decisión requiere madurez, requiere, dice él, sabiduría de lo alto. Muchos aquí nos toca tomar decisiones a diario y no sabemos qué hacer, definitivamente no sabemos. Lo que sabemos hacer, por lo menos en mi caso a veces, es meter la pata. Digo, voy a hacer esto, lo que a mí se me ocurre. Por eso es que la Biblia dice, no confíes en tu propia prudencia. Normalmente no es lo más sabio, pero mira, alguien así como yo que batalla para entender la voluntad de Dios, te puedo decir que las mejores decisiones y las cosas más sabias que puedo hacer es cuando las he recibido por medio de la palabra de Dios. Tú tienes una duda ahorita, ¿qué hacer en tu vida? Pídele al Señor sabiduría. En la Biblia, esto es práctico lo que te voy a decir, en la Biblia hay respuestas para todo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tú tengas, en la Biblia hay respuesta para esa pregunta. Muchas veces no nos gusta obedecer esas cosas, pero la Biblia muestra que hace sabio al sencillo. Escuché un testimonio de una señora indígena que no podía leer ni escribir. Pero esta señora desde los años 60 pasó predicando en todas las rancherías, en los pueblitos, descalza. Y una vez estábamos en una reunión donde habían bastantes pastores. Le dieron oportunidad de hablar a la señora. Bueno, cuando empezó a hablar se sentía que conocía al Señor. Y todos cuentan, se llamaba la hermana Paquita, le decían a la señora, hermana Paquita, todos cuentan que en su casa, en las noches, antes de salir a predicar, se miraba, yo le llamo candil, no sé cómo le llaman, esto es esa mechita que está con gas prendida, ¿sí le dicen candil? Esa lumbrecita. ¿Candil? Quinqué. Ese quinqué en las noches, yo no sé cómo alguien que no ha ido a la escuela, pero ella había leído la Biblia y sabía hablar de la Biblia. La señora aprendió a leer en la Biblia. Bueno, pues eso es un milagro sobrenatural y todo, pero Dios es capaz de dar sabiduría a aquel que lo busca. Este año, amado hermano, ya no permitas que gobiernen las cosas que hacemos en nuestros impulsos, en nuestras necedades. Permite que te venga la sabiduría de lo alto. Santiago lo dijo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídanla a Dios. Es de las cosas que la Biblia claramente te dice, pídenle al Señor. También dice la Biblia que la sabiduría es temer al Señor. Entonces un sabio, pues es el que ha conocido al Señor
Un sabio es que sabe tomar mejores decisiones, pero básicamente es el que teme a Dios y a su palabra. Tú puedes tener muchas fallas y tropiezos en tu vida, pero si tú temes a Dios, créeme que Dios te está llevando por el camino de la sabiduría. ¿Qué otra bendición hay? Bueno, hemos dicho que da vida, que da sabiduría, que trae gozo. Dice el versículo 8 al principio: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Tristemente, vivimos en la época de la industria del entretenimiento, está a su máximo apogeo. Busca cosas que estén basadas en el entretenimiento, hay infinidad. Televisión, internet, cine, parques, películas, libros. Una frase muy común, no sé, los que tienen hijos adolescentes, no sé si les ha tocado vivir eso, es que tu hijo adolescente a veces te dice: es que estoy aburrido, papá. Y tú planeaste el viaje de fin de año, que te lo vas a llevar allá con tus papás, y la respuesta de tu chavo, ¿qué es? Qué aburrido. Hay gente que basa su vida en esta filosofía de decir: ¿está divertido o está entretenido? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un hoyo, un vacío tremendo en nuestro corazón que clama, y es el vacío de la infelicidad. Dios nos diseñó para adorarlo a Él y para ser felices en Él. Y tú ves grandes ricos y grandes millonarios que se declaran en depresiones. Gente que se suicida. Gran tasa de los inicios de vicios. Una gran cantidad de personas que inician en vicios es por olvidar los problemas y las depresiones. Pues mejor me olvido un momento de esto y agarro un vicio. ¿Sabes qué es lo tremendo? Aunque tengas la mayor diversión, aunque tengas el mayor entretenimiento, aunque logres tener todo este tipo de cosas, la felicidad, el gozo verdadero está en el Señor. Y es un mandamiento que nos gocemos en Él. Dice la Biblia: gozaos en el Señor. Os digo otra vez, gozaos. Cuando nuestro deleite está en otra cosa, cuando nuestro gozo es otra cosa, vas a tener el pico del disfrute y luego vas a caer en el bache nuevamente de la depresión. El gozo del que te estoy hablando es inefable y glorioso. Y dice la palabra de Dios: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Alegran. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Ve con un hombre con cáncer al hospital ahorita y háblale a este hombre y dile: mira, miremos unas películas de comedia. Pues sí, las ves. Se ríen un rato. ¿Qué tal si comemos una comida rica? ¿Te parece? Sí, pues. Pero léele un salmo. Léele una promesa de las que está en Romanos, que dice: ¿quién te separará del amor de Cristo? Léele aquel texto que dice: esta tribulación temporal y leve no es nada comparada con la gloria que vas a tener en los cielos. ¿Sabes cómo vas a dejar a esa persona? Con gozo en su corazón. Por eso es que dice que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Estrictamente lo que quiere decir es que los mandamientos del Señor no son gravosos, sino que obedecer al Señor trae una alegría que es incomparable. Les voy a poner un ejemplo bien bobo, pero pues a mí así me lo ilustró una vez el Señor. Estábamos tomando una decisión con mi esposa de comprar algo que quizás no necesitábamos. No me iba a endeudar para comprarlo, pero pues lo iba a comprar. No, quizás no consideré a Dios. Mi esposa me dijo: pues ahí es tu decisión. Si quieres comprarlo, cómpralo. Y ahí voy yo a comprarlo. Yo no sé qué
cuando estaba por pagarlo, estoy oyendo una voz allá adentro diciendo, o sea, en realidad piensas de que esto, o sea, vas a glorificar al Señor con tu dinero, con esta compra. No tiene nada de malo que tú disfrutes la provisión de Dios para ti. Ahí estoy con eso y digo, no, pues sí, no se la debo a nadie, Dios me la está proveyendo. O sea, uno le busca excusas. Y escuchaba la vocecita allá adentro. Y bueno, me pregunta mi esposa, ¿y qué decidiste? ¿Lo vas a comprar o no? Mira, siento como 98% de que está barato, de que sí lo necesitamos, de que pues es una buena oportunidad, después lo voy a ver y ya no va a estar a este precio. Y el 2%, pues no sé si soy yo, le digo, o es tu cara, no sé qué. Estaba así como serio, o es el Señor, le digo yo, que me está impidiendo que compre esto. Bueno, pues no lo compré. Pero después hubo una satisfacción, no les puedo explicar esto. Sentí como se había obedecido al Señor. Es algo mínimo y Dios quizás te está pidiendo una cosa más grande. Sentí como se había obedecido al Señor y me llenó de gozo. Y no lo necesito. No necesitamos nada material para tener gozo. Si tú estos días, en lugar de estar feliz porque quizás no tienes familia o porque quizás no tienes lo que deseabas, y han sido días de depresión, ¿sabes que los 24 de diciembre son días que la gente se deprime bastante? Pues ven a la palabra de Dios, vas a encontrar tu gozo, tu satisfacción. Tu gozo no es si tienes un hijo, tu gozo no es si te casas este año, tu gozo no es si te ascienden en el trabajo o te lo quitan. Tu gozo es, recuérdate siempre a Pablo allá encarcelado en Filipos, que lo azotaron. Le dice Pablo así, vente, cantemos una alabanza. Después de ser azotados, dice que cantaron una alabanza. El gozo en medio de las pruebas proviene por la palabra de Dios. Yo te reto a que si tú estás deprimido, pues puedes ir a un psicólogo, o puedes ir a una terapia ahí, o tienes amigos que son bien amenos. Pero te reto a que leas la Biblia y me digas si no vas a encontrar el gozo en ella. Te animo a que obedezcas en esa pequeña cosa que Dios te está pidiendo. Obedécele y te vas a dar cuenta que Él es perfecto. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Bueno, recapitulando, trae vida, da sabiduría, da gozo, alimenta. Un creyente no puede crecer si no come. Esto es vital para nuestras vidas. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, comer de la palabra de Dios. En repetidas ocasiones, aquí dice que es como la miel. Además de ser dulce y de ser deleitosa, también la miel alimentaba en ese tiempo, traía azúcar. Hay un pasaje en donde Jonatán, el hijo de Saúl, están en ayuno y dice, ven panal de miel y le mete una varita y toma miel, dice que sus ojos fueron abiertos. Pues sí, entró azúcar, estaba en ayuno y se le abrieron los ojos, vio claramente. La palabra de Dios es alimento. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, que dice la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento de un cristiano está ligado con qué tanto él come de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si un niño no come? Si no le gusta comer, si tiene anorexia y solo le gusta tomar Coca-Cola. Se ha condenado el pobre a no desarrollarse. Esto que te voy a decir es súper práctico, pero es la verdad. ¿Cuántos de ustedes, si esto fuera comida diaria, cuántas veces al día comes? O a la semana. Nomás vienen los domingos y medio escuchas porque se te olvidó la Biblia y pues ahí por lo menos ahí los ponen los versículos y cosas como esta. Probablemente estemos comiendo muy poco de la palabra. Por eso que estamos sugiriéndote un plan de lectura. No tiene que ser así que comas gran cantidad, sino que lo que leas puede hacerse para ti vida. Y que sea lo primero que busques, que sea tu alimento.
Dijo el Señor, este versículo es tremendo, Mateo 4:4, estaba ayunando el Señor. Y se le aparece el tentador y mira lo que le respondió. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, tú puedes dejar incluso de comer, pero lo que te va a alimentar es toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es nuestro alimento. Hay un canto de los hermanos Gary, lo hemos cantado acá en la iglesia, dice la primera estrofa, habla, oh Dios, me acerco a ti, aliméntame con tu palabra, planta en mí toda tu verdad, ven, moldéame a tu imagen. ¿Sabes qué le puedes pedir este año? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hablando del pan natural, pero también del alimento de la palabra. Dios ha sido bueno. Dios nos ha dejado una iglesia en donde estamos este año con el equipo pastoral, se está buscando cómo alimentar. Pero ahí también hay otro versículo que dice, ya ustedes deberían de buscar por ustedes mismos la comida. No puedes estar tú dependiendo de que lo que recibes nada más en los cursos o en los grupos de casa. Tú solo, autónomamente, no sé si se puede decir así, buscar la alimentación. Dice por ahí un dicho que lo que leemos es como si lo comemos, es lo que somos. Si tú lees puras cosas y ves puros videos en YouTube, eso eres. Que pudiéramos de nuevo ser el pueblo del libro, es decir, que se nos conozca porque lo que hablamos, lo que sacamos de nosotros sea la palabra de Dios. Estamos alimentándonos de la palabra de Dios. También otro atributo que tiene, otra bendición, otro beneficio es que muestra el pecado. Dice versículo 11, además tu siervo es amonestado por ellos. Y luego, eso no lo leímos, pero dice el 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Una de las cosas más tremendas que tenemos los hombres es que no podemos vernos a nosotros mismos. Dios no nos dejó los ojos de una forma que podamos vernos desde arriba o nuestra espalda o nuestra misma cara. Si no te ves en un espejo, tú no sabes si traes por ahí una mancha o algo. Muchas veces así es con el pecado, no nos damos cuenta. Todos lo pueden ver, tu esposa lo puede ver, los hermanos de la iglesia pueden ver tu pecado, pero tú no te das cuenta. Pero exponernos a la palabra de Dios hace una obra preciosa, y es que muestra el pecado, alumbra el pecado. Dijo Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es útil para enseñar. Muestra, esa palabra enseñar es muestra el pecado, señala el pecado. Luego para reprender, para mostrarte qué es lo malo que estuvo ahí. Luego corrige, luego le da vuelta a tu vida y te dice, no, ya no sigas por ese camino. Pero dice para instruir en justicia y luego te direcciona en la forma correcta. Tú quizás estás orando por un hijo que tú piensas que está atado a un pecado, que no ves que se convierte y tú vienes y lo haces, lo regañas, lo exhortas, le dices, tráele la palabra. Confía que la palabra es capaz de instruir. En este momento Dios nos está instruyendo, a mí también y a ti también nos está corrigiendo quizás. La palabra de Dios muestra el pecado. ¿Quién entenderá sus propios errores? Dios los entiende, tus errores y los míos. Y Dios es capaz de convertirnos por medio de la predicación de la palabra. El Salmo 119 dice,
en el versículo 11, ¿con qué puede el joven mantener limpio su camino? Con guardar la palabra. Es decir, la transformación verdadera de una persona viene cuando nos exponemos a la palabra. Esta muestra el pecado, esta alumbra nuestros ojos y nos corrige. La palabra santifica. La palabra es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no puedo discernir mis intenciones, mucho menos las tuyas, y apenas puedo discernir mis intenciones. Pero la palabra de Dios discierne. Entonces, hermanos, con todas estas bendiciones de este salmo, ¿no creen que la palabra de Dios es deseable? ¿No creen que puede ser un propósito para el 2014 decir, Señor, permíteme estarme alimentando de la palabra? Ahora, para terminar, ¿cuál tiene que ser nuestra postura de acercarnos a la Biblia? ¿Cómo nos acercamos a la Biblia para recibir estos beneficios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Quisiera que viéramos juntos, por favor, Santiago 1:19. Aquí nos da algunas cosas prácticas de cómo nos acercamos a la Biblia. Santiago 1:19 nos dice, bueno, yo quiero estos beneficios. Quiero ser sabio, quiero caminar en santidad, quiero seguir al Señor. ¿Cómo nos acercamos a la palabra? Dice, versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí te comienza a dar una clave. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, de este texto, ¿cómo recibimos estos beneficios? Bueno, primero, cuando nos acercamos a la Biblia, debemos buscar ser limpios de nuestros pecados. Yo le agregaría eso también cuando te acercas a la presencia de Dios, cuando vienes a la iglesia, cuando vienes a la Biblia. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia. La palabra desechar es, quítate esa ropa sucia que traes, esa es la inmundicia, y deséchala. No puedes venir a la Biblia con tus argumentos, o por decir, no puedes venir a la Biblia diciendo, sí, pero yo no quiero dejar este pecado. Muchas personas por eso no se acercan a las iglesias, porque piensan que tienen que dejar primero. No estoy hablando del orden de dejar, sino que es la actitud. La actitud es como acabamos de decir de esa canción. Habla, oh Dios, aféctame por tu palabra. Cuando estás en una predicación, yo no dudo que el maligno, yo estoy seguro que el maligno en este momento está poniendo distracciones. Es una estrategia satánica. Te distraes, te estás acordando que el niño no le pusiste su pañal, te distraes pensando no trajiste Biblia, incluso ahí los teléfonos, los smartphones te están llegando notificaciones, a veces hay ruidos, a veces hay cosas, tú mismo capacidad de atención, las limitantes de los predicadores, especialmente todas estas cosas te distraen. La hora, estás pensando que tienes que ir a descongelar el pavo y todas estas cosas. Pero date cuenta que es una estrategia, no es que tengas un déficit de atención, en las mañanas seguramente te pasa lo mismo, quieres hacer tu devocional y se te ocurre algo más. ¿Sabes por qué? Porque el diablo también sabe lo que Dios sabe, y es que si nos volvemos a la palabra vamos a ser transformados de verdad. Por eso es que este momento es tan vital, por eso es de que cuando Spurgeon predicaba tenía como a 30 hombres ahí atrás del escenario orando de rodillas por él. Porque esto es una batalla espiritual. Pero también cuando tú lees la Biblia tienes que estar consciente que necesitas la ayuda del Señor. Y una de las cosas es venir a la Biblia con el deseo de decir, Señor, me expongo a tu luz, quita toda inmundicia de mí. No puedes ir al doctor
esperando que te quite un tumor y dice, ay, pero no me le apriete, doctor, porque me va a doler. No, esa palabra quita es así, mero, de raíz. Señor, quita la inmundicia de mí. Me acerco a la palabra para ser purificado. La palabra en otros versículos se menciona que también es como agua. En Tito dice que fuimos salvados por el lavamiento del agua de la palabra. Cuando tú vienes aquí, cuando tú tienes tu devocional, tu lectura, dile, Señor, no quiero venir con mis conceptos, no quiero venir con mis pecados, límpiame, hazme limpio. Segundo, que nos da a entender cómo recibimos estos beneficios, con corazones humildes. No lo estoy diciendo esto porque yo estoy predicando, pero hay personas que cuando están escuchando los mensajes, están nada más analizando. Y eso es una tentación en los que han estudiado en un instituto bíblico, los que han estudiado un poquito de teología, están analizando, ¿no? Que aquí dice que recibas con humildad, no solo las predicaciones, cuando vengas a la Biblia, ven con humildad. Muchas personas quieren ponerle sus ideas y encontrarle un respaldo bíblico a su plan. Dicen, aquí yo sé que tiene que haber un versículo que y le buscas. Esa no es la forma correcta de llegar a la Biblia. Es una forma exterior. Eisegesis le llaman los estudiosos de la Biblia. Eso no es lo correcto. Lo correcto es venir a la Biblia humildemente y decir, háblame. Si es necesario que me duela, háblame, Señor. Transfórmame. Quiero venir con humildad. Este texto es hermoso, pero quiero que me acompañes. Isaías 66. Dice, así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. ¿A quién mira el Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tú puedes ser un cristiano que esté batallando y quizás has caído muchas veces este año, pero te animo a que vengas a Él no con arrogancia, ven humilde, ven temblando ante su palabra. Dile, Señor, te volví a fallar, pero háblame, vengo temblando, vengo humilde, vengo con mi rostro al suelo diciendo, cualquier cosa puedo hacer, fallar, pero ante tu palabra yo tiemblo, Señor. Hágase tu voluntad. ¿Cómo recibimos estos beneficios? Decíamos, quitando la inmundicia, viniendo humilde, y tercero, aplicando la palabra a nuestros corazones. Miren, hemos tenido 3 series aquí. Y uno de los comentarios comunes de los líderes es que fueron muy buenas participaciones. Los animo a seguir así. Casi un gran porcentaje cumplió su tarea. Pero muchos líderes comentan de que tendemos a diferir lo que recibimos y decimos, sí, es que en las preguntas me refiero, esta está buena, pero la iglesia necesitamos dejar lo material. La iglesia necesita ya salir del mundo. Los hermanos, yo tengo un primo que necesita esto. Aplicar la palabra es lo que está diciendo ahí Santiago, que dice, no seas solo oidor, sino hacedor de la palabra. De nada serviría tener otra serie y grupos de casa si el mundo no puede ver que nosotros vivimos lo que estamos predicando o leyendo. Ser hacedores de la palabra es un gran reto. 50% dicen es lo que hablamos, pero 50% es lo que somos. Puedes decir que eres cristiano y hablarle a tus compañeros de trabajo, pero ellos ven si la palabra está siendo encarnada en ti y la estás aplicando para tu diario vivir. La aplicación exactamente es emplear, usar, ejercitar, poner en práctica un conocimiento o una verdad. No sé si lo cambio. Poner un
en práctica un conocimiento o una verdad. Y una tendencia que podríamos tener es decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? No es lo que tienes que hacer, es conocer a Dios en verdad y permitir que Él haga en ti. Acercarnos a la Biblia y decirle: Señor, permíteme por tu obra, por el poder que hay en la palabra, ser transformado y aplicarla a mi vida diaria. Esta verdad que tengo aquí en la mente, bájala al corazón y permite que mi andar sea grato a ti. Es decir, la aplicación comienza por conocer a Dios, no por qué tengo que hacer. Ese podría ser un error cuando decimos: tengo que aplicar el mensaje. ¿Qué tengo que hacer? No, pues, ¿qué tienes que hacer? Conoce a Dios. Mira, hay un texto que lo ilustra. Dice: aprended de mí. No sé si ustedes eran así para aprender. Yo era así de que no me han terminado ni de explicar. Ya lo quieres hacer. Pragmático. Espérate, los profesores te dicen: mira cómo lo voy a hacer. Ese es el discipulado. Mira, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, viendo a Jesús, viendo a la palabra, aplico. Aprender del Señor. ¿Cómo podemos ayudarnos a aplicar el mensaje o la Biblia? Bueno, aquí les puse 4 cosas prácticas. Una, pidiendo a Dios en oración que nos ilumine. Ya Carlos nos ha hablado de esto. Estoy refrescando cosas que ya hemos hablado. La voy a repetir porque algunos me dijeron que la vez anterior hablé muy rápido y no tomaron notas. ¿Cómo aplico la Biblia a mi vida? Pídele al Señor. Número 1, mucha oración. Ora antes de leer la Biblia. Póstrate y dile: háblame, oh Dios. Háblame a mi corazón, pidiendo en oración que Dios nos ilumine. Esto no es, aunque seas muy inteligente o que tengas un posgrado, no es para inteligentes. Esto es una iluminación espiritual. Segundo, necesitas tener un plan. Y aquí es donde se entra un poco lo de la disciplina. Habiendo dicho que no es una disciplina o un deber, sino un deleite, también somos llamados a disciplinarnos. Y si para ti el obstáculo es como el que yo mencioné, que te levantas y lo primero que checas es el diario o el correo, pues pídele al Señor este 2014, Señor, que lo primero que sea un salmo. Van a ver aquí cartones otra vez para que tomes ánimo y vuelvas a agarrar tu cartoncito y lo empieces a leer a partir de ya pasado mañana, 1 de enero. Yo tengo un reto para ustedes. Y es un reto que me lo hago yo mismo. Tú quieres ser transformado, quieres salir de una depresión, léete todo enero, los 30 días de enero así. Prepara un plan y lee la Biblia y luego me comentas. ¿Qué crees que pasaría en tu casa, en la iglesia, en el trabajo? La ley del Señor es perfecta, convierte el alma. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Otra cosa que nos ayudaría es utilizar herramientas. Ya habíamos hablado de eso. Un diccionario. Las herramientas buenas podrían ser Biblias de estudio. Por eso se están vendiendo Biblias. No es para recolectar fondos, para nada, es para que tú la leas. Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, concordancias. Todo esto te ayudaría a pedirle a Dios que aplique el mensaje. Cuarto, cuando leas, hazte preguntas de aplicación. Hazte preguntas de aplicación. ¿Cuántos de ustedes, si gustan levantar su mano, vinieron al Instituto Bíblico este año? A ver, una gran cantidad. Bueno,
Decía Martín Lutero que la Biblia, la teología no es conocimiento, sino la teología es vivir a Dios. Vivir la Biblia. En pocas palabras, mucha gente se enfoca más en el estudio, en tener una ortodoxia, es decir, un entendimiento correcto de la Biblia. Pero decía, la verdadera teología es que vivas a Dios, que se vea en tu vida. Y una de las formas de cómo podemos vivir a Dios es haciendo preguntas de aplicación. Mira, aquí hay 3 básicas, y ustedes vieron en el Instituto Bíblico unas 9 o más, pero puedes hacerte esta pregunta para iniciar. Cuando leas un texto, puedes decir, ¿qué me dice acerca de Dios y de Cristo? No sé si las podemos poner, ahí están. Mira, 3 básicas que puedes desprenderlas. Por ejemplo, en esa que ¿qué me dice acerca de Dios y de Cristo? Tú puedes también decir, ¿qué atributo veo de Dios aquí? ¿Cómo se muestra el carácter de Cristo en esto? ¿Dónde está el evangelio del Señor en esto? ¿Está Dios como Salvador? ¿Está Dios como juez justo? ¿Qué dice de Dios? Cuando leas, no solo leas para ver historia, no, ¿qué dice de Dios? Luego, ¿qué dice de mí? O sea, ¿cuál es mi posición ante Dios? ¿Soy amado? Imagínate qué lindo cuando alguien está en una depresión y lee, porque eres acepto en el amado. O cuando lees, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice de ti ese pasaje? Que no estás condenado, que Cristo pagó por ti. Ahora te puedes preguntar, ¿qué pide de mí? Pide de mí. Por ejemplo, en la clase del instituto vieron algunas preguntas como algún error que evitar, algún pecado que limpiar, alguna promesa que reclamar, alguna oración que considerar. Todas estas son importantes. Entonces, amados hermanos, para cerrar este mensaje, vamos a leer juntos el Salmo 1, por favor, y vamos a pedirle al Señor que Él sea nuestro deleite. Salmo 1, del 1 al 6, por favor. ¿Lo tenemos? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Amén. El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez.